noches, gracias por estar con nosotros en un búnker político más. Le agradecemos mucho el favor de su atención y le invitamos a que se quede con nosotros. Le recuerdo que el búnker político se transmite a través de los medios clásicos, de la televisión y de la radio. De la radio, que pues también es un espacio en donde usted nos escucha y donde usted está siempre atento, pero también de la televisión y también de los medios digitales de los que conformamos el búnker político. Esta noche nos acompaña en un trabajo que estamos realizando junto con mis compañeros del búnker, mi compañera y mis compañeros del búnker, en ir desmenuzando cómo está el proceso electoral, cómo está el árbitro y cómo están las claves para que podamos entender de manera mucho más sencilla cómo va a estar la distribución de quienes estarán pues ocupando las boletas, los nombres de mujeres y hombres, los nuevos distritos, cómo quedaron conformados, etcétera, etcétera. Y como es una dama, es nuestra consejera que hoy nos acompaña del Instituto Electoral, presento a la maestra Araceli Gutiérrez Cortés, a quien saludo esta noche. Araceli, gracias. Qué gusto verte. Qué gusto verte, gracias por estar con nosotros, de verdad, porque como decíamos con Héctor, con Chucho, con Lupita, con Pepe Toño, que aunque no estén físicamente, siempre están, siempre es importante tener esta voz del árbitro, esta voz de una de las instituciones que afortunadamente está sólida y está de pie. Gracias, Araceli, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Yadi, Chucho, Héctor, gracias por el espacio. Y bueno, para el instituto es importante estar presente en estos espacios donde podemos informar. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias. Héctor Tapia, ¿cómo estás, amigo? De maravilla, siempre un gusto estar aquí. Ahí está, recuerde, Metapolítica es su espacio digital para que, bueno, pues usted también lo siga. Es un espacio especializado en el tema político, así es que ya sabe, con nosotros los martes hablando de política y cosas peores. Chucho Marcha, ¿cómo estás, querido? Bien, querida Laura, consejera, Héctor. Amigos, pues con la invitación a que nos acompañen, porque hoy creo que hay varios temas de interés, sobre todo de estos que comienzan a marcar ciertas líneas de acción en torno al proceso electoral en curso. Así es, este proceso que ya está en curso. Y además recuerde, Chucho Marcha, que dirige por supuesto toda la cadena radiofónica, no solamente en Morelia, sino también en todo el interior del estado de Michoacán, en distintos puntos, y aquí en Morelia, Classic, que ya se la sabe usted, en el 99.1. ¿Es correcto, señor? ¿Es correcto? Dice mi papá que siempre... ¿Dice tu papá que siempre está presente? Siempre está presente, que te manda muchos saludos. Saludos Siempre me dice. A tu papá y a tu mamá que... Sí. Pues también siempre están muy atentos, le digo yo que bueno, está bien, no hago escenas de celos, pero la cosa es así es que recuerde también. Y en la plataforma digital, así es la noticia Michoacán. Recuerde también que estamos a través de Red Michoacán, de Lupita Santa Cruz, Exeni de José Antonio Zamudio, y también aquí en el canal 6 de Telecable, o usted también nos puede encontrar a través de la plataforma de Media Group. Ahí nos tiene para sus comentarios y lo que usted quiera compartir con nosotros. Consejera, en cristiano, como diríamos nosotros, para todas y todos los que de pronto no estamos tan inmersos en cómo se hace, cómo se está trabajando para en esta ocasión el proceso electoral. ¿Cómo está este proceso de distribución, sobre todo cuando hay también un tema bien interesante que tiene que ver con la paridad de género, que tiene que ver con un proceso enorme donde se van a elegir números más, números menos, 100,000 mujeres y hombres estarán participando, así nos dijo el consejero presidente del INE, en todo el país, ¿no? O sea, es un mundo de gente la que estará participando y la que estará ocupando candidaturas. Sí, por supuesto. Ahora el tema de la participación de las mujeres pues ya no queda a criterio o a determinación o algún tipo de negociación. Sabemos que desde el 2014 está el principio de paridad, que implica, ya no son cuotas, es paridad, es 50-50, y en todas las entidades federativas, en todo el país y por supuesto también en Michoacán, todos los órganos electorales y todos los partidos políticos tienen que garantizar que por lo menos el 50% de las candidaturas o más sean mujeres, ¿no? Puede haber más mujeres, más del 50%, pero no menos. Y en el caso de hombres, pues bueno, por lo menos el 50% o menos.
¿no? Pero siempre buscando favorecer la participación, garantizar la participación de las mujeres. Diferente ya en el proceso de votación, donde la ciudadanía puede decidir con libertad por quién decide, a quién decide apoyar en las urnas. Consejera, yo creo que es importante explicarle a la gente para que entienda un poquito esta parte de los bloques de competitividad, porque creo que es lo que genera un poco de duda también de pronto cómo es que se conforman. Al final del día, yo recuerdo que la acción afirmativa que ustedes implementaron a partir de una decisión, digamos, administrativa del Consejo General, la decisión fue dividir en 3 bloques: alta, mediana y baja competitividad, los municipios michoacanos y los distritos electorales. Y en ese sentido, pues según entiendo, cada uno de estos bloques tiene que tener en 50 y 50 la distribución de candidaturas entre hombres y mujeres para que haya esas justamente condiciones de equidad. No sé si le pudieras explicar a la gente cómo están conformados, cómo se determinan estos bloques de competitividad que nos podrá permitir, pues más o menos tener un mapeo preliminar de esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, creo que es importante decir que los bloques de competitividad surgen justo de la experiencia que se tuvo en las elecciones del 2015. A partir de la reforma de 2014, cuando se obliga a la postulación paritaria de 50-50 a los partidos políticos, pues nos encontramos, o los órganos electorales se encuentran con que había la participación de las mujeres, aunque se había garantizado en el 50%, pues no estaban ganando. Entonces los partidos políticos dijeron pues que las mujeres no eran buenas candidatas porque no ganaban. El órgano electoral, el INE, decidió hacer un estudio para ver cómo se había comportado ese fenómeno en el 2015 y se dieron cuenta de que los partidos políticos las habían postulado en los lugares menos competitivos, en aquellos municipios o distritos, en todas las entidades federativas, incluyendo por supuesto Michoacán, y en las candidaturas a nivel federal. Las mujeres habían sido enviadas a los distritos o municipios menos competitivos, ¿no? O los que no ganan los partidos políticos. Por muchas razones, ¿no, consejera? Y sobre todo porque, bueno, más recalcitrante en algunos, en donde el machismo, obviamente una mujer, pues estaba hasta mal visto, ¿no? Un tema de simulación incluso, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, porque al final los liderazgos que se van formando o que se iban formando hasta ese momento, pues generalmente eran del género masculino. Entonces, derivado de ese estudio, el INE determina ordenar a todas las entidades federativas, entre ellas a Michoacán, a crear bloques de competitividad, justamente para que se hiciera una lista. O sea, el origen de estos bloques es: haz una lista de todos los municipios donde vas a participar, vamos a suponer 112 en el caso de Michoacán, y ordénalos de mayor, aquel en el que tienes mayor participación, a el que tienes menor participación, ¿no? A partir de los porcentajes de participación ciudadana del proceso electoral anterior. Entonces, la lista comienza con el municipio donde más potencial tiene ese partido y termina donde menos potencial tiene ese partido. La lista se divide en tres partes iguales, y se tiene que garantizar la paridad en el bloque de alta competitividad, en el bloque de media competitividad y en el bloque de baja competitividad. O sea, que vayan todos. Así es. De esta manera se ha garantizado que las mujeres también vayan en municipios donde hay alta competitividad, y que también haya hombres y mujeres en los bloques de baja competitividad. Y en este sentido, cada partido político tiene su propio bloque porque es de acuerdo a su participación. Esa es justamente la pregunta, porque de pronto quedaba como que es solamente una lista de bloques. En base a pero entonces cada partido político tiene sus propios bloques de competitividad. Sí, sí, tú puedes tener, por ejemplo, en el caso del PAN, vamos a pensar, su bloque de competitividad empieza con Zamora, con Jiquilpan, Cierto. En el caso de el PRI, su bloque de competitividad empieza con otros municipios. Cada partido tiene su bloque de acuerdo a su participación, porque justamente ellos tienen que garantizar que la postulación de sus candidatas sea con base en sus números de participación y
Cada partido es fuerte o es débil en municipios completamente distintos, ¿sí? En el caso de las coaliciones, se juntan sus porcentajes de participación. Si el PAN tuvo 20 y el PRI tuvo 10 en un municipio, se suma, se divide entre dos y se saca una media, y así es como se vuelve a armar un bloque justamente para coaliciones. Y en el caso de los partidos políticos que van por primera vez, que no tienen el antecedente de haber estado en un partido político, o sea, de haber estado en un proceso y no tienen una idea de dónde son fuertes o dónde no, la acción afirmativa que se implementó fue con base en el listado nominal. Es decir, empezamos con aquellos municipios que tienen el listado nominal más alto hasta el listado nominal más bajo, porque también pasa que mandan a las mujeres a los municipios más pequeños con menos presupuesto. Entonces, se toma como base el listado nominal para decir, mandas mujeres a los municipios que tienen un alto listado nominal, un medio listado nominal y un bajo listado nominal. Voy a la pausa y regreso para que nos comentes, consejera, aparte de lo que Chucho te quiere preguntar. Esta parte tendrá que ser... ¿Le dará monitoreo al Instituto Electoral de Michoacán para que, haya este cumplimiento de los partidos políticos que están participando y ahora también con los nuevos partidos políticos en Michoacán? Vamos a la pausa y regresamos enseguidita, no se me vayan. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes. Les recordamos nuestras transmisiones del Búnker. También les recuerdo, estamos en vivo este miércoles 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, también en las plataformas digitales, y la repetición los fines de semana también aquí con nosotros. Chucho Marcha, adelante. Consejera, otro tema que cobra creo que especial relevancia en este proceso son los llamados grupos prioritarios. Y va dentro del tema de garantizar equidad, igualdad. Y hablamos de 4, entiendo. Es pueblos originarios, comunidad diversa sexual, lo que son migrantes, y el otro es... Indígenas, jóvenes, LGB y discapacidad. Ok. Sí. Aquí, pues también ha habido una amplia discusión, ¿no? Porque ya tenemos hoy día representantes populares que llegaron vía estas acciones afirmativas, pero hay grupos que no se sienten representados, más bien se sienten chamaqueados, utilizados, y dicen, no, bueno, pues ni siquiera lo conocemos, ni siquiera, ya no que forma parte de la comunidad diversa sexual, que es activista y nos defiende, porque no tenemos voz y voto en el Congreso. O ha habido quienes entran representando a la comunidad o fingen representar a la comunidad LGTBQI+, y después resulta que no era cierto, ¿no? O ni los conocen, ¿no? Eso también es importantísimo. En el mejor de los casos. Así es. Pero bueno, no vamos a estar hablando de Fidel Calderón y Brenda Fraga. Ya mucho han dicho los colectivos diversos sexuales de ellos. Exactamente, de ellos. El INE, el Instituto Electoral de Michoacán, buscó justamente pues garantizar que, pues sí se sientan incluidos, se sientan representados y que sean ellos mismos quien prácticamente definan las reglas del juego. Y han celebrado varios foros de consulta, están a punto de concluir. Sí, así es. Bueno, creo que es importante decir que en el proceso electoral anterior, cuando por primera vez se postularon estas candidaturas, se tuvo que hacer en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral. Para cuando a nosotros nos llega la sentencia del tribunal diciendo Instituto Electoral implementa acciones afirmativas en favor de estos 4 grupos, ya había 28 entidades federativas que también por virtud de sentencias habían tenido que implementar acciones afirmativas. En ese momento tuvimos únicamente 7 días por disposición de la sentencia para implementarlas, y fue un tema complejo porque ya habían pasado los procesos internos de los partidos y estábamos a unas semanas de iniciar con los registros de partidos políticos.
Y bueno, en esa sentencia y en las otras sentencias de todas las entidades federativas, incluyendo la del INE, venía una disposición de protección de datos personales que decía que una candidatura que fuera por una acción afirmativa que perteneciera a cualquiera de estos grupos podía pedir que se reservaran sus datos personales y el órgano electoral tenía que garantizar que así fuera. Y así fue la participación en el proceso electoral, donde tuvimos como consecuencia que hoy en el Congreso tengamos a 5 personas encabezando estos grupos, y a nivel municipal son 43 personas entre presidencias, sindicaturas y regidurías que pertenecen a estos grupos, pero ha quedado en la voluntad de ellos decidir si salen a la ciudadanía o no con la bandera que están encabezando. En esta ocasión ya hay una sentencia como una reconsideración de la Sala Superior, primero del INAI y después de la Sala Superior, donde se dieron cuenta que era importante que estas personas sí dieran la cara a la ciudadanía encabezando a estos grupos. Y ahora, por disposición justamente de estas sentencias, los órganos electorales tienen que garantizar que quien se registre por una de estas candidaturas, quien diga yo soy candidato indígena, yo soy candidato de la diversidad sexual, tiene que ser público. Tenemos que hacerlo público, nombre, apellido, y bueno, pues ya esto cambia la dinámica porque ahora se enfrentan al escrutinio de los sectores a los que representan. Y administrativamente, ¿esto cómo justamente ha repercutido? Digo, los foros, si bien ha servido para, en cierto sentido, contemplar la voz de los grupos que has hecho referencia, finalmente, ¿esto cómo se ha traducido en el mecanismo que se tiene que diseñar en función de esto para poder, de alguna manera, exactamente hacer un planteamiento pues operativo, porque eso tiene que traducirse en operatividad, vaya. Claro. Bueno, estos foros ahora están vinculados con la experiencia que tuvimos en el proceso anterior, donde el tema es ¿con qué documento vas a acreditar que una persona pertenece a ese sector? ¿Cuál es el documento idóneo para acreditar que una persona pertenece a la diversidad sexual? Basta que la persona diga yo me autoadscribo, y en esa condición, ¿con qué carácter el Instituto Electoral podría decir no? Yo no te creo que tú eres una persona de la diversidad sexual, sí, acredítamelo, ¿no? O en el caso de las personas con discapacidad, parte del conflicto que teníamos era ¿será pertinente abrir la posibilidad de que nos acrediten una discapacidad permanente con un certificado de un médico particular? ¿Hasta dónde podríamos nosotros? Sería gravísimo también esto, ¿no? Porque hay un riesgo muy alto de que se dé una situación de simulación. Entonces solamente pedimos certificados de instituciones públicas, ¿no? Con el nombre del médico, con la cédula, pero también con el sello de la institución. Pero parte de lo que estamos reflexionando con las personas con discapacidad es justo si esto no termina complicando más la participación de ellos. Sí. Entonces, ellos son quienes nos van a decir, ¿sabes qué? Los documentos que estás pidiendo sí son idóneos, sí nos están ayudando, o te estás poniendo muy estricto y lejos de generar una oportunidad, estás complicándonos más la participación. Es el objetivo en los 4 grupos. En el caso de personas migrantes, bueno, por primera vez se van a postular, o sea, por primera vez se va a tener esa gran demanda de tener a la diputación migrante, ¿no? Al presidente migrante. Que ha sido también un tema todo este tiempo, ¿no? Una lucha porque es una demanda histórica de estos sectores, y ahora el tema es, en la parte de la acreditación es, vamos a acreditar una residencia binacional, ¿no? Que acredite aquí y acredite allá, o que solamente está allá, pero ¿cuánto tiempo viviendo allá? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿5 años? ¿No? Entonces, son como muchos aspectos que estamos tratando de construir con ellos que no están nada fáciles. Ahora, esta parte, esto que comenta Chucho, que me parece bien interesante, ha sido muy cuestionado, no el instituto, muy cuestionado a lo largo de estos periodos electorales que hemos tenido, de estas campañas, de estos procesos electorales. Ha sido muy cuestionado que se avanza en este término. Quiero citar el tema, las mujeres.
Sin embargo, hubo también incluso ya hasta las famosas Juanitas que llegaban, llegaban, ganaban, y el primer día prácticamente que se sentaban en una curul, ese día llegaba el suplente varón y entonces váyanse para su casa y adiós, ¿no? El tema de la comunidad de diversidad sexual. Lo mismo, ¿no? Es esta parte en donde de pronto pues se dicen pertenecer o dicen ser activistas, y cuando acuerdas, obviamente no. Y todo esto que ha ido, personas migrantes, etcétera. Aquí me parece que es muy interesante que el instituto pueda decirle a la gente, a ver, puedes participar, pero bajo estas reglas, pero sí también sin herir susceptibilidades, porque hay quienes dicen, bueno, ¿por qué te tengo que comprobar que pertenezco a la comunidad? ¿O por qué te tengo que...? O sea, ese me parece que es de lo más complicado, el tema de la comunidad de la diversidad sexual. Es de lo más complicado porque además, ahora sí que contrario censu, tenemos resoluciones que te dicen que tú no puedes pedirle pruebas de identidad a una persona de la diversidad sexual, porque entonces lo estás llevando a una doble discriminación. O sea, acredítame que eres lesbiana. ¿Cuál es el documento idóneo? Acredítame que eres gay. Imagínate, más allá, o transexual. Sí, ¿no? Es muy complejo. Entonces, lo que hemos hecho ahí, lo que nos ha funcionado hasta lo que nos funcionó en su momento, pero entre comillas, porque tú no puedes cuestionar si esa persona efectivamente pertenece o no, pues es una carta de autoadscripción simple donde dicen, pues yo soy Héctor Tapia, ¿no? Pero me autorreconozco como parte de la diversidad sexual. Y con esto se tiene por acreditado. Parte de las reflexiones que hemos tenido en estos foros con las organizaciones de la diversidad sexual es que nos dicen que podríamos pensar en pedir algún requisito como acreditar que son activistas o que han hecho algún trabajo en favor de la diversidad sexual, pero ahí entra otro conflicto porque entonces estás discriminando a quienes no son activistas. Y que también tienen derecho a participar. Exactamente. Claro. Pero además, o sea, imagínate, no doble discriminación, una cuádruple discriminación. Claro, o sea, claro. Sí. Una persona de un pueblo originario que salió a determinada edad al vecino país del norte es parte de la comunidad diversa sexual, pero aparte presenta una discapacidad. Sí, claro, claro. O sea, en las cuatro. Sí. En los cuatro grupos prioritarios. Así es. ¿Y cómo le dices? Pues sí eres de la comunidad diversa sexual, pero también discapacitado. Oye, pero también migrante. Sí. Que bueno, ese es un tema importante y que en el proceso anterior se dio la oportunidad en esos lineamientos de que se acreditaran hasta 2 acciones afirmativas en una persona. Muy bien. Pero ahora con el objeto de ser más garantistas y de poder incluir a más personas, la idea es que aún si crees que estás en un grado de interseccionalidad donde perteneces a 2 o 3 sectores, tú eliges libremente por cuál decides postularte y una persona por una acción afirmativa, de tal manera que no tengamos menos personas con más acciones afirmativas, sino que tengamos el número de personas que corresponda al número de acciones afirmativas. Consejera, en estos foros o consultas que están llegando prácticamente a su conclusión, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque somos muy dados a señalar, a gritar, reclamar, pero muy poco a participar. Sí. Sí. Bueno, hemos tenido buen resultado, creo yo. Llevamos alrededor de 20 consultas y estamos llegando cerca de los 1,000 cuestionarios contestados en los distintos sectores. Ha habido una participación bien interesante. Hemos ido a muchas partes en el estado, nos hemos ido hasta Aquila, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora. Bueno, hemos tratado de cubrir todo el estado y ha habido muy buena respuesta. Todavía no tenemos el sentido de estas respuestas porque vamos a empezar a sistematizar la siguiente semana, pero creemos que la participación ha sido buena. Vamos a ir a la pausa y regresamos, por supuesto, a recordarle que este es un proceso que de manera inédita ha venido avanzando, a pesar de lo mucho que se ha querido golpear, y lo voy a decir tal cual, y me responsabilizo, se ha querido golpear al Instituto Nacional Electoral, se ha querido quitarle lo que llamaban desde la cúpula más alta del poder en Palacio Nacional, los privilegios. Creo que el instituto ha podido avanzar y ha podido llegar a este momento en el cual todos estos que parecieran pequeños detalles son importantes para conformar la participación de la sociedad y una democracia más fuerte. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.
Ya estamos de regreso. Consejera, ¿cómo participamos? De pronto esto que decía Chucho y es real. Nos invitan a participar y no vamos. Nos invitan a ser parte de, a lo mejor, de que podamos estar ahí en el día de la elección. No nos gusta. Yo sí te quisiera preguntar, ¿qué hacemos para nosotros desde esta trinchera, los medios de comunicación, hoy las plataformas digitales que son, cómo hacemos para que también haya una participación y que ésta sea ágil y que tenga una respuesta, o sea, que ustedes puedan llevarla a Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y a los partidos, a la clase política? Claro. Bueno, el tema de la participación me parece que es uno de los retos más grandes, no solo de los órganos electorales, también de los partidos políticos, porque de pronto se piensa que la obligación de llevar a las urnas es solo del Instituto Electoral, pero la verdad es que no, también es una atribución constitucional de los partidos políticos, es una atribución que compartimos. Tienen rubros para la promoción del voto, ¿no? Sí, así es, y bueno, parte de lo que tenemos que hacer pues es este trabajo conjunto y con organizaciones de la sociedad civil y por supuesto también con los medios de comunicación. Michoacán ha tenido un comportamiento en las cifras de participación ciudadana a la baja en las últimas 3 elecciones. Nada más en el último proceso electoral bajamos 9 puntos, de 58% a 49% de participación. Nos colocamos entre los 10 estados con menos participación ciudadana en el país. ¡Qué barbaridad! Por debajo de la media nacional. Es bien preocupante porque se supone o estamos en el entendido de que la democracia pues es la decisión de las mayorías, ¿no? Pero hoy en Michoacán tenemos una decisión de minorías, menos del 50% de las personas que están en el listado nominal no salen a votar. Y siendo Michoacán tan grillo, pues, ¿no? O sea, es que a lo mejor es que es grillo y no educado políticamente. Clima social, inseguridad. ¿A qué le atribuyes, de veras? Educación cívica, Hartazgo. Claro. ¿Qué le atribuirías? ¿Qué podría ser? Los estudios que hemos visto sobre participación ciudadana tienen que ver con la percepción que la ciudadanía tiene en su día a día, no su acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, el salir a la calle y si ves baches o no, tiene que ver con esta percepción de saber cómo están siendo gobernados, ¿no? El saber, podemos comparar la cifra negra que se ha mantenido por muchos años sobre el 92% de personas que no van a denunciar porque no creen en el sistema y me parece que es un todo, o sea, al final el aumento de la participación no tiene que ver con si el instituto sale todos los días a hacer invitación al voto, tiene que ver con cómo se siente la gente en relación a la atención a sus demandas ciudadanas. Sí. Entonces tiene que ser una tarea de todas y de todos. Y es que es real, ¿no? Porque a veces creen que es un lugar común. Ay, es que tu voz la tenemos que escucharla todas y todos tenemos que participar. Y ya la gente dice, no participa, pero eso sí, es que no hace nada, es que el gobierno no sé qué. Bueno, los gobiernos y las instituciones electorales siempre tienen esta presión de parte de la sociedad, consejera. Sí, es parte de lo que les decimos a los jóvenes, que de pronto los jóvenes, las y los jóvenes son quienes menos participan dentro de los más críticos, ¿no? Y son los que más se quejan, es que siempre es lo mismo, es que todo es igual. Y cuando nos reunimos con ellos les decimos, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo vas a cambiar? Porque no va a llegar una persona con una varita mágica y te va a cambiar el país. Tú tienes que participar. En este juego de presiones que más o menos se anticipa ahorita en función de lo que planteaba mi propia compañera Laurita, sí. Laura, el Instituto Electoral de Michoacán no ha sido la excepción. Me parece que estamos en la antesala de la presión de lo que significará el diseño presupuestario para el siguiente año. Ustedes ya hicieron lo propio. Finalmente esto va a pasar primero a una consideración del Ejecutivo y en función de ello el Congreso del Estado también habrá de discutir en función de las distintas voces representadas a través de las distintas fracciones parlamentarias para avalar el presupuesto que finalmente ustedes ejercerán el siguiente año. Ya hay un adelanto sobre el asunto de la compleja situación económica que enfrenta el país y particularmente Michoacán en el diseño presupuestal, lo cual pues obviamente genera esta lucha permanente de decir es que se le tienen que quitar recursos porque la democracia es muy cara
Y yo creo que, y de hecho considerábamos con Chucho que lo que se puede invertir es justamente eso, es garantizar, dar certeza al ciudadano de que efectivamente se están haciendo las cosas bien. Pero justamente en esto, espada en la pared, a mí me llamó mucho la atención algo que decías durante la sesión en que se discutía el tema presupuestal. Este incremento abrumante que ha tenido los materiales electorales y que básicamente hay una especie de monopolio en cuanto a las empresas que están llevando a cabo como proveedoras de los organismos electorales de todo el país. Así es. Y a ellos los ha dejado en esta libertad de mercado de incrementar de manera exorbitante los costos y que esto impacta directamente, obviamente, en lo que ustedes realizan como organismo electoral. Sí, hay muchos factores que generan un aumento en el presupuesto que en su momento solicita el Instituto Electoral. Primero, y creo que es importante decirlo, como parte del presupuesto se considera siempre el presupuesto de los partidos políticos. Ahorita estamos pidiendo 798 millones, que es el 100% de lo que se está solicitando, pero 374 millones corresponde a los partidos, el 46%, ¿no? Y en el otro, en la parte que le corresponde al instituto, que son 424 millones de pesos, está considerado una cantidad de actividades que nosotros podremos ver como la instalación como la apertura de 116 oficinas en 112 municipios, salvo el caso de Cherán, la contratación de 928 personas para la operatividad de esas 116 oficinas, 1.636 CAEs, que son nuestra conexión directa con los funcionarios de mesa directiva, con los paquetes, 277 supervisores electorales. Bueno, es todo un ejército de personal que se tiene que contratar, porque al final recordemos que las elecciones se realizan con la ayuda de la ciudadanía. La vigilancia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el tema de el PREP, los materiales y la documentación electoral, en efecto, lo decía, son 3 o 4 empresas que se encargan de brindar los servicios en todo el país a las 32 entidades federativas, que generalmente tenemos elecciones al mismo tiempo, y los aumentos son verdaderamente lamentables, ¿no? El proceso pasado gastamos 28 millones de pesos en documentación electoral, en boletas electorales, ¿no? Que la boleta es como un billete que tiene muchas medidas de seguridad, y ahora el presupuesto está sobre los 48 millones de pesos, ¿no? Producto del presupuesto otorgado por ellos. O sea, así es, nosotros hacemos 3 cotizaciones con las empresas y tomamos una media, porque hubo quienes presupuestaron casi 60 millones de pesos por la producción de la documentación. Y no es así como que lo dejas y te vas con otro porque tienes 3 o 4 opciones. ¿A dónde te vas? ¿Sí? Oye, de manera adicional, solamente para cerrar esto, a mí me llama mucho la atención porque luego de pronto no se presta la atención a un aspecto tan básico como esto. Regularmente todos los años hay un incremento salarial para los trabajadores, porque en todas las áreas, no solamente en el instituto, me refiero en todos, siempre hay un incremento, aunque sea inflacionario, para tratar de garantizar que pues tengan pues su ingreso acorde, ¿no? Pues ustedes no van a tener incremento, y no me refiero a los consejeros, me refiero a toda la estructura del organismo, como en este mensaje de decir es que no somos nosotros. Sí, de hecho hemos cuidado muchísimo. La última vez que hubo un aumento salarial en el Instituto Electoral fue en el año 2015, y ahora pues hemos tratado de mantenerlo así. No lo hacemos. ¿Qué es lo que incluso los salarios de las personas que están en los órganos desconcentrados en estas 16 oficinas han tenido un aumento de 3% de un proceso electoral a otro? Y les podría decir, una presidencia en un órgano desconcentrado está sobre 12,000 pesos. La verdad es que no son tan altos, no son excesivos, y pues bueno, se tienen que son actividades que dan certeza, garantía. Es que te dan garantía para lo que sigue, ¿no? O sea, para lo que sigue y para tu gobernabilidad. O sea, el instituto está haciendo su parte, está asumiendo esa corresponsabilidad de decir, sí, no hay, le entramos, ¿no? Y tenemos 8 años aguantando ese no incremento a los salarios. Pero a ver, consejera, sácame a mí particularmente de la ignorancia, porque escuchaba en esta última sesión propuestas que suenan muy bonitas y un llamado de Morena a través de su representante, Rigoberto Márquez, a sus homólogos ahí representados
a reducir el tema de las prerrogativas para el gasto de los partidos. ¿Cabe o no cabe esta posibilidad? Porque creo que quienes debió llamar en su momento fue a sus diputados Y hay una sentencia para que hicieran una reforma electoral y le entrara. Pero eso es lo que yo creo, desde lo que es la parte de los procesos y procedimientos, ¿al lugar o no al lugar? Bueno, no, así a partir de la decisión de ellos, digamos, sí podrían renunciar a sus prerrogativas a partir de la no recepción o a partir de algún convenio con el órgano electoral. Pero lo cierto es que este recurso se tiene que garantizar su entrega por los órganos electorales porque es una fórmula constitucional que sí o sí, o sea, el no cumplirla, el no entregarlo, podría llevar a los órganos electorales a un incumplimiento de la ley. Pero la verdad es que los partidos podrían tener un pacto donde a través de los órganos de la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, de las instancias, digamos, administradoras de los recursos en convenio o en acercamiento con el órgano electoral, se podría plantear, digamos, el destino distinto de este recurso, ¿no? Pero la vía idónea, pues, es, por supuesto, el Congreso, ¿no? Porque habría quienes dicen, sí, yo sí estoy en posibilidad de, o sí, yo sí me sumo, yo no, y ahí ya no sería en equidad, ¿no? Ya no sería, pues, en las mismas circunstancias. En realidad es una cuestión de voluntad. De voluntad del propio partido de regresar, y regresa hacia el instituto, pero si no se ejerce, esto se tiene que regresar a la Secretaría de Finanzas, ¿no? Lo tendría que regresar al órgano electoral, que es el intermediario para la entrega de recursos, y el órgano electoral en su momento a la Secretaría de Finanzas, para que la Secretaría de Finanzas decida si le da un recurso, un destino distinto a que es todo un tema, ¿no? Porque también nada garantiza que Finanzas diga, sí, es para que el instituto tenga mayor posibilidad de operar. No es para Y creo que abre otra posibilidad muy amplia, ¿no? Pues entonces, ¿cómo van a operar los partidos políticos? Si tan creativos andan en periodo electoral, ¿por qué no lo aplican los 12 meses del año? Entiendo que hay actividades ordinarias, y lo que planteó el de Morena fue sobre Actividades ordinarias. Sobre las actividades. Pues esas son permanentes. Y además reciben recursos federales, los partidos políticos, no solo recursos del Estado. Pero pues qué friega le acomodas a más Michoacán, claro. Sí, primero claro. Michoacán y a los nuevos Michoacán partidos primero, políticos, ¿no? Porque pues ellos no tendrían de dónde, ¿qué van a regresar? Pues Y la no, voluntad. Por la voluntad, ¿no? Y además tienen que, ahí me parece que hay siempre una disparidad porque ellos además tienen que demostrar con la participación, tienen que conservar su 3%, tienen que, o sea, a Pues ellos bien democrática la propuesta, ¿no? No, pues imagínate nada Bien más. democrática. Suena república, pero bueno. No, bueno, recordemos que la idea del financiamiento o este planteamiento del financiamiento público tiene como objetivo darle un terreno parejo a los partidos políticos, ¿no? Que todos los partidos tengan la posibilidad de pues, contar con un recurso que les permita salir a darse a conocer a la ciudadanía y en efecto también moderar el tema del recurso público que en un México, híjole, pues Sí, es... la teoría pues está diseñado para eso, pero... Sí, así es. Esta parte. Bueno, pues nosotros vamos a ir a la última pausa. Regresamos enseguida. Estamos hablando de este proceso electoral con la consejera del Instituto Electoral de nuestro estado de Michoacán y les pedimos que nos acompañen. No se vayan, no nos tardamos nadita. Le prometo que en diciembre vamos a hacer uno de todo lo que decimos fuera del aire. Entonces usted se va a divertir. Va a ver usted qué programa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y aguas, porque los que vamos a nombrar va a estar interesante. Pero bueno, le reitero, estamos platicando con la maestra Araceli Gutiérrez Cortés, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, este búnker tan interesante y tan ilustrativo, ¿no? Y tan educativo, ¿eh? Yo espero que sea así. Cerramos, mi querido Héctor, la ronda. Yo me gustaría regresar al primer tema con el que abrimos este programa.
Guillermo Valencia del PRI hacía un planteamiento en cuanto a que se homologaran los bloques de competitividad para que todos los partidos en un mismo municipio postularan a mujeres o coaliciones. Desde mi punto de vista, de acuerdo al análisis, creo que eso no es factible. Esto tendría que aplicar en función de cada partido y o coalición, que ellos postularan en función de sus números a mujeres en esta cuestión por bloques. Pero homologar a todos los competidores en un solo municipio o en un solo distrito es factible. Porque creo que es violatorio. Bueno, lo que pasa es que sí sería tal vez excesivo si el órgano electoral lo determinara como una obligación tajante para todos los partidos políticos, porque la paridad no trae este diseño tan específico y pudiésemos caer en un exceso. Pero esto no implica que no exista la posibilidad de que ellos se pongan de acuerdo y que decidan, oigan, pues de común acuerdo sabemos que desde hace mucho tiempo, los últimos 3 procesos, los últimos 2, porque en el 2015 eran solamente 4 presidentas y en el 2018 y en el 2021 25 presidentas, bueno, ahora 26 por el caso de Penjamillo, donde se cambia al alcalde que era hombre por una mujer, pero no hemos aumentado, o sea, los bloques de competitividad no han tenido un efecto claro, por lo menos del 2018 al 2021. Vamos a ver cómo nos va en el 24, pero sí es un tema, sí podría ser un área de oportunidad esta propuesta. Sin embargo, entre los partidos. Sin embargo, pues estamos todavía en el estudio, tiene el Instituto Electoral que analizarlo, que estudiarlo de fondo, a lo mejor platicarlo con los propios partidos políticos, y algo que sí los partidos tienen es que ellos no tienen ningún límite. O sea, si un partido decide postular 112 mujeres encabezando planillas, lo puede hacer y bienvenido, ¿no? Pero lo que sí no puede hacer es postular menos del 50%. Para que de una vez le vayan pensando, ¿no? De una vez le vayan midiendo. No, pues constitucionalmente ya está establecido. Está establecido. Ahora, los candados, con eso me gustaría concluir mi participación. Los candados y las sanciones, consejera, están también plasmados, y ahora sí que si se les dice, el que avisa no es traidor, ¿no? Ya lo deben de saber las y los líderes de partidos políticos. Claro, no hay ninguna posibilidad de que pase un registro de partidos que no cumpla con la paridad. Perfecto. Sencillamente, si no cumple con la paridad, no se le aprueban registros, así. Entonces, ¿se tiene que cumplir o no hay registros de candidaturas? Muy bien. Chucho. Consejera, así como el tema de los proveedores, cada proceso, pues ya sabemos que van a ir al incremento sus productos a la alza porque no hay de otra, pues pareciera lo mismo pasa con los pueblos originarios. Apenas va a arrancar el proceso y ya están amagando con impedir el que se instalen urnas, y este es otro frente que se abre cada proceso en el instituto, que además creo que particularmente el Instituto Electoral de Michoacán ha venido dando un acompañamiento muy importante a nuestros pueblos originarios con las consultas para que transiten a los autogobiernos. El resultado ya no depende del instituto, es de ellos mismos, y lo que viene después cuando logran consolidarse como autogobiernos en la asignación de un presupuesto directo, pues tampoco depende del instituto, pero pareciera es el que paga los platos rotos, ¿no? Bueno, en el caso de los autogobiernos de las comunidades, recordemos que en Michoacán tenemos más de 30 comunidades que ya se autogobiernan, tenemos un municipio que, el caso de Cherán, ellos tienen la posibilidad, si así lo deciden, de participar en las elecciones y aceptar la instalación de urnas. Queda a criterio de ellos el decidir no participar. Recordemos que el fenómeno Cherán, por ejemplo, que surgió en el 2011, la gran demanda era no quiero partidos políticos. Así es. ¿No? Y muchos de los comunidades que hoy se autogobiernan han expresado un rechazo tajante a los partidos políticos y en esa línea se han mantenido, pero hay algunas otras comunidades como Santa Cruz Tanaco, por ejemplo, que sí le gusta que se pongan urnas y que la ciudadanía vaya a votar para diputaciones, para gobernatura, para presidencia de la República, porque al final es un derecho que está ahí y el decidir participar o no depende de ellos, pero es uno de los retos que tenemos, que sepan que aunque se les garantiza sus autogobiernos indígenas, también siguen siendo parte del Estado y tienen derecho a saber a quiénes va a representar en el Congreso estatal, nacional o en la República.
Pero además es un reto compartido con el Instituto Nacional Electoral y la propia Secretaría de Gobernación y Gobierno, ¿no? Porque este diálogo pues tiene que ser permanente para tratar de garantizar el derecho que tienen muchos que sí quieren participar a elegir autoridades. Sí, hubo un caso en una comunidad en el proceso anterior donde las autoridades tradicionales se manifestaron en el sentido de no queremos casillas, pero había un sector de la comunidad diciendo es que sí queremos casillas, o sea, yo quiero mi autogobierno, quiero mi autoridad tradicional, pero también quiero votar por presidencia de la República, ¿no? Por senadurías, por diputaciones, y fue un tema muy complejo para el instituto porque pues no te dejan entrar a instalar casillas, la gente se arriesga a si es funcionaria, la puedan golpear, y hay un choque de voluntades ahí que implica de muchísimo trabajo, de consensos para poder construir, digamos, pues los acuerdos que permitan salir adelante. Pues se antoja que será, y como siempre lo hacemos en el búnker político, seguiremos hablando con la autoridad y cubriendo con nuestras, ahora sí lo voy a decir así, bien presumidota, cubriendo con nuestra amplísima cobertura de todos los medios que estamos en el búnker, pero además también usted puede acercarse al Instituto Electoral, a su plataforma digital, para que usted se entere, para que usted pueda seguir y pueda decir además, pues la autoridad nos lo informó en el búnker político que esto es lo que está sucediendo. Así es que, consejera, que no sea la última, te esperamos verte pronto para poder seguir hablando de este proceso que además creo es interesantísimo que la gente sepa cuáles son sus derechos, porque no pueden coartarle, qué es lo que puede hacer en cualquier momento y participar. Sobre todo, lo más importante, participar. Gracias por tu presencia, consejera. Muchísimas gracias Chucho, Yadi, Héctor. Gracias por el espacio y les invitamos a que sigan nuestras publicaciones en la página web del Instituto Electoral para que se enteren de todo lo que pasa en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Gracias, querido amigo. Solo cerraría con un simple comentario. Es importante para la audiencia, creo, debería de ser esa importancia de que más allá de las voces políticas que están justamente impregnadas de posturas ideológicas en función de un interés particular de colocarse en el electorado, es importante no perder de vista que la voz apolítica, apartidista, pero sí profundamente política que representan las autoridades, hay que tomarla siempre en cuenta, escuchar justamente que esas posturas que ayudan a entender qué es lo que está pasando desde una perspectiva mucho más neutral. Gracias, mi querido amigo. Gracias, querido Chucho. Gracias, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima emisión. Así que sea. Que tenga muy buena noche. Nos vemos el próximo Búnker Político.